Hoy quiero revelarte algo que, si el ecosistema mediático funcionara con criterios de relevancia y no de conveniencia política, debería ocupar cada portada, cada editorial y cada debate de la esfera pública. No exagero al decir que estamos presenciando un suceso que redefine las dinámicas de poder en América del Norte. Una transformación silenciosa pero monumental que muchos preferirían esconder debajo de la alfombra porque expone una verdad incómoda. El equilibrio económico que por décadas favoreció a Estados Unidos está comenzando a inclinarse, y no a su favor. Y el detonante de este cambio es la reciente advertencia hecha por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una advertencia que no es una petición, ni una súplica, ni un intento de reconciliación preventiva. Es una clara señal de que México está dispuesto a defender sus intereses con herramientas económicas reales, herramientas que Estados Unidos nunca imaginó que su vecino tendría la capacidad de utilizar contra él. Lo más sorprendente de esta advertencia no es su tono, ni su contundencia, sino el hecho de que Sheinbaum habla desde una posición de fortaleza material, no desde la retórica. Es la primera vez en la historia moderna que un presidente mexicano mira de frente a Washington y dice, esencialmente, si tú quieres jugar a escalar, nosotros también sabemos escalar. Y eso es algo que sacude profundamente los cimientos de la política exterior estadounidense, acostumbrada a lidiar con gobiernos débiles, dependientes, siempre temerosos de cualquier represalia. Pero esta vez no fue así. Esta vez México respondió no con nerviosismo, sino con una certeza basada en la estructura real de la economía de América del Norte. Todo comenzó cuando Donald Trump, fiel a su estilo confrontativo y oportunista, amenazó con congelar activos mexicanos dentro de Estados Unidos si el gobierno mexicano no cedía ante sus demandas en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Esta táctica no es nueva para Washington. La ha utilizado para presionar a países considerados adversarios como Irán, Venezuela o Rusia. Sin embargo, nunca se había intentado contra México, no solo porque sería un golpe brutal contra un aliado histórico, sino porque el nivel de integración económica entre ambas naciones hace que esta amenaza sea, en términos prácticos, un boomerang que podría retornar con mucha más fuerza hacia Estados Unidos. Y es aquí donde la situación se vuelve verdaderamente extraordinaria. La respuesta de Sheinbaum no fue diplomática, no fue evasiva y no intentó suavizar tensiones. No, fue una declaración abierta de poder. Ella afirmó que si Estados Unidos se atreve a congelar activos mexicanos, México tiene la capacidad de paralizar la industria automotriz estadounidense, una de las columnas vertebrales de la economía norteamericana, un sector estratégico que emplea a millones de trabajadores y que sostiene a estados electorales, fundamentales para cualquier aspirante a la presidencia estadounidense. Esta declaración no es una amenaza vacía, no es un cálculo político improvisado, es una afirmación sustentada en la arquitectura real de las cadenas productivas del continente. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, la economía de América del Norte dejó de ser un mosaico de países independientes para convertirse en un sistema integrado, donde las piezas cruzan fronteras múltiples, veces antes de ensamblarse en un producto final. La industria automotriz es el mejor ejemplo de esta interdependencia. Más del 35% de todas las autopartes que se ensamblan en vehículos fabricados en Estados Unidos provienen directamente de México. Y muchas de estas piezas no solo son importantes, sino irreemplazables en el corto plazo. Transmisiones, sistemas electrónicos, sensores especializados, módulos de frenado, cableado estructural, componentes que no pueden ser sustituidos por proveedores estadounidenses sin un proceso de inversión y reconversión industrial que tomaría entre 8 y 12 años. Las plantas automotrices estadounidenses operan bajo un esquema llamado justo a tiempo, que en teoría reduce costos de almacenamiento, pero que en la práctica genera una vulnerabilidad estructural enorme. No existe inventario suficiente para soportar interrupciones prolongadas. Si México decidiera reducir su producción de autopartes incluso en un 15%, las líneas de ensamblaje estadounidenses comenzarían a detenerse en días, no en semanas. Y la reducción del 15% es un ejemplo conservador. México podría ejecutar medidas más profundas si se sintiera obligado a responder enérgicamente a sanciones financieras. Esto significa que la advertencia de Sheinbaum no es una fanfarronería, sino una descripción objetiva de la realidad productiva que Estados Unidos creó y de la cual ahora depende. Lo irónico es que esta dependencia no fue impuesta por México.
fue una consecuencia directa de la estrategia corporativa estadounidense durante décadas. Las empresas automotrices decidieron trasladar la producción a México para reducir costos laborales, para evitar presiones sindicales, para incrementar márgenes de ganancia. Creyeron que estaban construyendo un sistema que las beneficiaría unilateralmente, pero sin darse cuenta construyeron un sistema que le otorgó a México un poder económico sin precedentes. Esa es la gran paradoja del capitalismo global contemporáneo. En la búsqueda incesante de eficiencia y reducción de costos, se generan nuevas dependencias, nuevos centros de poder y nuevas vulnerabilidades. Estados Unidos diseñó una estructura productiva que lo hace profundamente dependiente del trabajo mexicano, una fuerza laboral que ha desarrollado habilidades especializadas durante décadas y que hoy sostiene procesos industriales que no pueden trasladarse fácilmente a ningún otro país. Lo que antes era un mecanismo para disciplinar a trabajadores estadounidenses y explotar a trabajadores mexicanos, se ha convertido ahora en una palanca estratégica que México puede accionar si es necesario. Esto nos lleva al componente político del conflicto. Trump no amenaza a México únicamente por razones de política pública. Lo hace porque sabe que este tipo de agresiones son bien recibidas por su base electoral, que busca explicaciones simples a problemas complejos. Culpar a México por el deterioro económico de ciertas regiones estadounidenses es una estrategia eficaz porque desvía la atención de las causas reales. Décadas de desindustrialización, políticas corporativas orientadas a maximizar ganancias a expensas de trabajadores, abandono sistemático de la infraestructura nacional y una creciente desigualdad que ha dejado a millones de ciudadanos sin oportunidades reales de movilidad económica. El problema para Trump es que, al elegir este camino, se arriesga a provocar una crisis económica que afectaría directamente a los estados que necesita para ganar una elección. Michigan, Ohio, Pensilvania, Wisconsin, todos dependen profundamente de la industria automotriz y de manufactura integrada con México. Si la producción mexicana se frena, aunque sea parcialmente, los primeros en sentir el impacto serían precisamente los trabajadores de estos estados. Los sindicatos presionarían, los medios locales reportarían despidos inmediatos, los gobiernos estatales entrarían en pánico. En pocas semanas Trump enfrentaría una tormenta política completamente autoinfligida. Y Sheinbaum lo entiende perfectamente. México no necesita recurrir a la fuerza militar ni a la retórica incendiaria para defenderse. Basta con señalar la realidad económica, que Estados Unidos creó un sistema donde México no es un satélite, sino un engranaje esencial. Y que si Estados Unidos decide convertir el sistema financiero en un arma, México puede convertir la cadena de suministro automotriz en un campo de batalla económico. A esta ecuación se suma un elemento que en Washington muchos no han querido reconocer. México ya no es un país dependiente de Estados Unidos como lo era hace 20 años. La diversificación económica es un hecho palpable. México ha atraído inversiones masivas de Asia, particularmente de China, Corea del Sur y Japón. Estas inversiones han convertido al país en uno de los centros manufactureros más importantes del mundo. Además, México ha expandido sus relaciones comerciales con la Unión Europea, Sudamérica y regiones emergentes. Hoy México no está atado de manos, posee alternativas, mercados y alianzas que pueden absorber parte del impacto de cualquier conflicto con Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a un dilema mayor. Cada vez que utiliza su sistema financiero como arma geopolítica, acelera la desconfianza global en el dólar. Congelar activos de México enviaría un mensaje contundente al resto del mundo. Ningún país, ni siquiera un socio comercial histórico, está a salvo del uso político del sistema financiero estadounidense. Este tipo de acciones alimenta la desdolarización, fortalece monedas alternativas, impulsa sistemas de pago independientes y reduce el alcance del poder financiero estadounidense. Es un golpe a largo plazo para la hegemonía del dólar, golpe que muchos estrategas en Estados Unidos saben que podría ser irreversible. Hay un aspecto final que casi nunca se discute, pero que es crucial. Detrás de estas tensiones, los más vulnerables son los trabajadores de ambos países. Los trabajadores mexicanos que sostienen la producción automotriz, que han aprendido oficios técnicos complejos, que elaboran largas jornadas por salarios que aún no se comparan con los estadounidenses. Y los trabajadores estadounidenses, que han visto sus comunidades perder empleos, salarios congelados, beneficios reducidos y una competitividad global cada vez más difícil de sostener.
Ellos no son responsables de las decisiones corporativas ni de los cálculos geopolíticos, pero son quienes cargarán con las consecuencias si esta guerra económica se intensifica. Esa es la verdadera tragedia, que en un conflicto impulsado por élites políticas y económicas, quienes sufren primero y más intensamente son quienes menos poder tienen para influir en él. Mientras los líderes intercambian amenazas, millones de trabajadores en ambos lados de la frontera viven con la incertidumbre de un sistema que puede cambiar drásticamente de un día para otro, golpeando empleos, salarios, estabilidad y dignidad. Y mientras todo esto se desarrolla en la esfera política y económica, es imprescindible entender que estamos entrando en una etapa histórica en la que las viejas lógicas de dominación ya no funcionan con la misma eficacia. Estados Unidos había confiado durante décadas en un tipo de hegemonía incuestionable, una autoridad implícita basada en la convicción de que su poder económico era tan grande que ningún país cercano se atrevería siquiera a considerar desafiarlo. Pero los tiempos han cambiado. El mundo ha cambiado. Y México, que durante gran parte del siglo XX vivió bajo la presión constante de un vecino poderoso y exigente, hoy se encuentra en una posición radicalmente diferente. La modernización de la industria mexicana, la expansión de la educación técnica, la apertura a nuevas inversiones y la consolidación de cadenas productivas sofisticadas han creado una generación de trabajadores y empresas que ya no dependen exclusivamente del mercado estadounidense. Esta madurez industrial no solo fortalece la economía mexicana, sino que también le otorga una capacidad de negociación que hubiera sido impensable hace 2 o 3 décadas. México ya no es un receptor pasivo de inversión extranjera, es un actor clave en sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial, electrónico, farmacéutico y logístico. Y mientras México se fortalece internamente, Estados Unidos enfrenta desafíos estructurales de una profundidad que muchos de sus propios líderes se rehúsan a admitir. El deterioro de su infraestructura, la polarización política creciente, la desigualdad económica récord, la pérdida de competitividad industrial, la crisis en sus sistemas de salud y educación, todo ello compone un panorama que erosionó silenciosamente su capacidad de imponer condiciones al resto del mundo. Washington aún conserva un enorme poder militar y financiero, pero ese poder ya no es absoluto, ni eterno ni inmune al desgaste. La amenaza de congelar activos mexicanos no solo exhibe la tensión actual, sino que revela una realidad incómoda para Estados Unidos, que su herramienta favorita, el control financiero global, corre el riesgo de volverse cada vez menos efectiva cuanto más la utiliza como arma política. Cada país que presencia estas sanciones busca mecanismos alternativos, diversifica sus reservas, crea alianzas estratégicas y reduce su exposición al dólar. Esto produce un efecto acumulativo que con el tiempo puede transformar el sistema económico global hacia una multipolaridad financiera en la que Estados Unidos ya no tendrá la misma influencia determinante. Y en medio de todo esto hay un elemento psicológico que no debe pasarse por alto. Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de que un país al que siempre consideró subordinado pueda ejercer presión real sobre su economía. Esta inversión simbólica de roles genera incomodidad en los círculos políticos estadounidenses porque desmantela la narrativa tradicional de superioridad estructural sobre sus vecinos. Sheinbaum no solo respondió con firmeza, lo hizo señalando una vulnerabilidad profunda que Estados Unidos creó con sus propias decisiones corporativas y políticas. Pero la complejidad de este momento va aún más allá. No se trata solo de relaciones bilaterales, sino de la reconfiguración global de cadenas de suministro tras la pandemia, de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, del resurgimiento de alianzas alternativas entre países del sur global, del declive progresivo del orden unipolar que dominó el mundo después de la Guerra Fría. En ese contexto, México no es un mero espectador, es un territorio estratégico en la disputa geoeconómica más grande de nuestro tiempo. Su posición geográfica, su capacidad industrial, su fuerza laboral joven y su red comercial diversificada lo convierten en un centro de gravedad que cada vez más potencias desean cortejar. Esta nueva realidad también coloca una enorme responsabilidad sobre México. El país debe gestionar su poder con inteligencia, con visión de largo plazo, entendiendo que un conflicto directo con Estados Unidos nunca será sencillo ni inocuo, pero también comprendiendo que ceder ante amenazas desproporcionadas solo debilitaría su autonomía y su posición en el nuevo orden mundial emergente.
La advertencia de Sheinbaum no es solo una respuesta a Trump, es un mensaje a cualquier futuro presidente estadounidense. México ya no aceptará ser tratado como un socio menor. Y sin embargo, mientras se disputan estas batallas de élite, mientras se rediseñan las relaciones económicas internacionales, mientras los líderes se enfrentan en conferencias, discursos y comunicados oficiales, la vida cotidiana de millones de trabajadores permanece en un delicado equilibrio. Son ellos quienes sostienen con sus manos las cadenas productivas que están en el centro de este conflicto. Son ellos quienes sienten la presión cada vez que se anuncia un arancel, una sanción, una disputa comercial. Son ellos quienes transportan mercancías, ensamblan piezas, supervisan líneas de producción, prueban vehículos, mantienen la infraestructura. Son ellos quienes alimentan la riqueza de dos naciones que están a punto de entrar en una etapa de reacomodo profundo. A medida que esta tensión escala, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse un sistema en el que las élites políticas de ambos países toman decisiones que pueden afectar la subsistencia de millones sin consultarles, sin protegerlos, sin reconocer su papel esencial en el funcionamiento de la economía? La relación entre Estados Unidos y México ya no es solo una cuestión de tratados y fronteras. Es una red viviente de personas, industrias, comunidades entrelazadas que comparten un destino económico común, incluso cuando sus gobiernos se enfrentan retóricamente. Y quizá lo más paradójico de todo es que, en este momento histórico, trabajadores mexicanos y estadounidenses tienen más en común entre sí que con los políticos que dicen representarlos. Ambos grupos buscan estabilidad, salarios dignos, seguridad laboral, oportunidades reales. Ambos son vulnerables a decisiones tomadas en oficinas lejanas. Y ambos podrían verse arrastrados a un conflicto que nunca pidieron.